Prólogo. Yo espero que las personas que hayan comprado este libro no se hayan equivocado. Su título es para mí lo mejor que he podido encontrar, que quiera decir exactamente lo que el libro es y lo que puede esperarse de él. Cierto que hay novelas que se llaman, por ejemplo, 100 años de soledad, y uno no tiene ni la más remota idea por el título de las aventuras que pueda uno encontrarse entre sus páginas. Pero yo creo que por el título Trucaje de motores de 4 tiempos está bastante claro que nadie pueda suponer que este es un libro de juegos de manos o del arte de hacer horóscopos. Yo creo, insisto, que quien esté en esto de los motores, cuando haya terminado la lectura del libro, no se llevará ninguna sorpresa desagradable. Pero ¿qué queréis? Soy de tal manera que no me quedo tranquilo si no aclaro muy bien desde el principio, y aún antes de empezar, lo que entiendo que este título da a entender, para que nadie pueda llamarse a engaño y después de haberse gastado sus pesetitas se dé cuenta de que esto no es lo que él buscaba. Veréis, yo creo que hay que diferenciar de una manera clara lo que es la ingeniería de motores de competición de lo que es la preparación de motores de competición y por último de lo que es el trucaje. La primera es una agrupación de ingenieros y técnicos indiscutiblemente provistos de grandes dosis de entusiasmo y de gran habilidad para obtener grandes sumas de dinero que se proponen construir un vehículo de carreras para competir en los circuitos. En la mayoría de los casos son gente muy seria, muy preparada y de un alto conocimiento técnico que trabaja para diseñar motores nuevos y chasis y otros órganos originales. Estos son los señores Enzo Ferrari y compañía, una gloria nacional italiana. La potente Fiat por detrás, etc. Estos señores empiezan por el principio. Saben que han de hacer un motor de 3.000 centímetros cúbicos o de 1.500 sobrealimentado, que ha de alcanzar más allá de los 750 caballos y bueno, ellos deciden si son 12 u 8 cilindros, si son 2 o 4 válvulas por cilindro, si son 4, 6 o 12 carburadores o cómo ha de ser el equipo de inyección, etcétera, etcétera. Este libro que tenéis ahora en las manos no se titula Ingeniería de competición, por lo tanto está claro que no tratamos de esto. La segunda actividad citada es la preparación de motores de competición. Los ingenieros o mecánicos que se dedican a estas preparaciones parten de motores dados. Su libertad de actuación y sus posibilidades quedan pues muy por debajo de las que gozaban los ingenieros de la competición que hemos visto antes. Ahora bien, pueden modificar y diseñar partes importantes del motor como son la culata, los colectores de admisión y escape, cambiar cilindros, aumentar ligeramente la cilindrada, actuar sobre válvulas, ejes de levas, carburadores, etcétera, etcétera. Entonces, los vehículos que salen de sus manos solamente pueden correr en competiciones de turismos preparados, porque en el tráfico urbano son indóciles, engrasan bujías, no aguantan bien el ralentí por su excesivo cruce de válvulas, son ruidosos, mucho más allá de lo permitido, caros de mantenimiento, delicados, total, son carne de remolque y reyes del circuito cerrado. En estas preparaciones y según los grupos en que participan, puede haber mayores o menores apretadas, pero en general incluso los coches preparados para correr en rallies con sus ruedas y neumáticos especiales son caros para ponerlos en carretera para un uso que se supone ha de ser normal, y no resisten los atascos hoy tan frecuentes en nuestras vías de comunicación. Este es el terreno de los Carlo Abarth. Este libro que tenéis ahora en las manos no se titula Preparación de motores de competición. Luego está claro que tampoco trataremos este asunto. Ahora llegamos a lo mío, el trucaje. El trucaje es el mejoramiento en el comportamiento del motor y en general del automóvil, pero en el límite en que este automóvil no pierda sus cualidades de vehículo civilizado. Se trata de mejorar las prestaciones, conseguir mayor aceleración, aumentar la potencia del motor y, en fin, hacerlo dentro de su gama mucho más veloz y fulminante que cualquier vehículo de su cilindrada que puedan poner a la venta las fábricas de automóviles, pero todo ello conseguirlo en proporciones razonables, sin grandes dispendios ni dificultades, aprovechando en general muchas piezas del motor y sustituyendo en todo caso elementos accesorios, sin perder de vista siempre que el coche ha de continuar circulando por ciudad y carretera, y debe saber comportarse en según qué casos como un señor bien educado. Esto es el trucaje. Por eso este libro lleva el título de Trucaje de motores de 4 tiempos, y no hace mención a la preparación ni a la ingeniería. Esto es todo en cuanto a definiciones. También tengo que deciros que este libro, ahora con un texto y un planteamiento completamente nuevos, tiene su precedente en otro libro que con el mismo título escribí en 1959 y que editó también la prestigiosa editorial CEAC. Cuando me enteré de que el libro se seguía vendiendo en 1983, me creí en el compromiso moral no solo de rehacerlo, sino de hacerlo totalmente nuevo, porque los tiempos han cambiado, y mucho, y los motores han cambiado, y mucho. Y los mecánicos también hemos cambiado, y no poco, y el modo de hacer los trucajes ha sufrido diferentes y notables planteamientos. Espero que, en mi caso, siempre segundas partes sean buenas. Como quiera que los prólogos han de ser lo más breves posible, termino aquí no sin antes recomendaros que no tratéis de hacer ninguna modificación sin haber leído atentamente todo el texto del libro. Un motor es una máquina en la que todos sus mecanismos están funcionando interdependiendo unos de otros, de modo que modificaciones realizadas en una parte conllevan o pueden conllevar la reforma
forma y el retoque de otras partes. Y esto, claro está, solamente se sabe cuando ya se ha leído todo el libro, o uno sabe tanto que lo que ocurre es que no lo necesita. Introducción. Mucha de la mejor gente actual, a la que hay que tomar muy en serio y con todo rigor, tiene grandes esperanzas en el mundo futuro que nos va a proporcionar unas máquinas que con grandes esfuerzos el hombre ha creado y a las que se les ha puesto el nombre de computadoras, o bien ordenadores, en una forma más castellana de decir. Son máquinas que pueden pensar y lo hacen a tal velocidad y con la posibilidad de crear cadenas lógicas tan completas que el pobre cerebro humano tiene que tirar la toalla frente a la enorme capacidad de estos cerebros electrónicos de ferritas y cuarzo. Cuando los ordenadores invadan por completo todo tipo de proyecto industrial, parece ser que se habrá logrado la perfección absoluta del diseño, y nada que se haga de otra manera podrá mejorar aquel producto. Esto es lo que dicen los ingenieros, los matemáticos, los sociólogos y demás sabios. La triunfal entrada masiva de los ordenadores en el mundo de los automóviles la estamos viviendo ya. Un ejemplo muy visible de este hecho es el cálculo de la penetración en el aire de las carrocerías. Se le da a una máquina inteligente toda la información sobre las características del vehículo en cuanto a ancho y alto, y la máquina nos dice con todo detalle la inclinación en grados de la superficie frontal desde la parte más alta del parabrisas hasta la más baja del faldón. Esto es magnífico. Ningún ingeniero, sin cientos de horas de prueba en los túneles de viento, hubiera podido llegar a soluciones ni siquiera aproximadas a las que con toda autoridad y de forma irrefutable nos proporciona el ordenador. El único defecto es que todas las carrocerías son siempre iguales. El ordenador tiene muchos defectos filosóficos en su lógica y que en casi nada se parece a un hombre, pues el pensamiento del ser humano es mucho más totalizador y amplio, aun cuando se equivoque. Puede lograr, a poco que se le dejen desarrollar sus programas, que todos llevemos la misma perfecta camisa, los mismos perfectos relojes, las mismas perfectas boinas y los mismos perfectos automóviles. Y me pregunto, ¿valdrá la pena vivir así? Los humanistas han considerado desde siempre que la peor desgracia que puede ocurrirle a la humanidad es caer en la uniformidad. El día que esto suceda puede ocurrir que la vida se haga insoportable. ¿Vamos realmente hacia ello? Por lo pronto, un libro como este jamás podría caber en la lógica de un ordenador, pues ¿cómo puede ser trucado un automóvil que el ordenador ha calculado ya como una obra perfecta e insuperable? Solo en la lógica del hombre cabe la posibilidad del mejoramiento. Yo soy de los que creo que un automóvil debe ser algo más que una pieza perfecta. Creo que debe ser una cosa bella. Creo que debe tener un atractivo que se identifique con su dueño. Y este atractivo está en la singularidad. Creo que debe tener temperamento. En una palabra, como todas las cosas bellas, debe ser una pieza imperfecta. Un automóvil debe tener su carácter y su psicología, y sus manías y sus grandezas y sus servidumbres. Debe ser seguro e infatigable, como lo fue en su tiempo el Peugeot 404, o rápido y ágil y alegre, como lo fue el Lancia Aprilia. ¿Qué coño es eso? O modesto y sufrido, como un escarabajo Volkswagen, o si queréis, ostentoso e impertinente, como un Ford Edsel, pero ha de tener personalidad. Mientras muchos hombres piensen como yo, el automóvil no caerá en las garras del ordenador y de su lógica en cadena. Siempre tendrá la oportunidad de ser trucado. Pero si el ordenador lo hace una pieza de absurda exactitud, más valdrá que nos dediquemos a ir por el mundo en tren o en bicicleta. Pero en fin, por el momento no vamos a amargarnos la vida pensando en los ordenadores y vayamos a los motores actuales, que en general permiten sustanciosos aumentos de potencia a condición de un mayor consumo y de atenderlos cuidadosamente. Ahora bien, antes de continuar quiero dejar bien sentado que presupongo en el lector no escasos conocimientos de mecánica, y le supongo bien del todo enterado de cómo funciona un motor de 4 tiempos. Le presupongo también conocimientos elementales de matemáticas para poder interpretar las muchas fórmulas que se dan a lo largo del libro, aunque en verdad esto no es del todo indispensable, y creo que en general son los mecánicos los que podéis sacar el máximo provecho de cuanto ha sido fruto de mis largos estudios y mis experiencias. El trucaje es, pues, posible porque los motores construidos por el hombre tienen la ventaja de que pueden ser mejorados en algunos sentidos. Todos los motores que se consideren bien construidos tienen unos márgenes de seguridad que sus creadores han calculado sobredimensionando todas las piezas para que puedan soportar todos los esfuerzos que les van a exigir, y posibles sobrecargas que podrían ocasionarse en el caso de verse el motor necesitado de trabajar en condiciones adversas. Para el mecánico consciente o para el aficionado muy entendido en mecánica, cabe la posibilidad de apurar este margen de seguridad sometiendo el motor a mayores esfuerzos, los cuales no serán nocivos para el mismo si éste es rigurosamente atendido, pudiéndose lograr de esta forma un considerable aumento de potencia. Estas modificaciones realizadas sobre el motor es lo que constituye su trucaje, a cuyo estudio vamos a dedicar los próximos capítulos a fin de hacer del dominio del gran público de aficionados al automovilismo los secretos para lograr las mayores prestaciones de los motores, así como las modificaciones
modificaciones más eficaces y menos comprometidas que se hallan al alcance del mecánico medio y hasta de un elevado número de aficionados. Sin embargo, no queremos decir con esto que modificar un motor sea un trabajo simple y fácil. Por supuesto, existen diversos grados de complejidad, y mientras hay cambios que pueden ser realizados sin compromiso por cualquiera, los hay también que requieren no solamente conocimientos. El trucaje, en su forma más amplia, requiere experiencia y mucha dedicación, sobre todo si pretendemos que a la modificación le siga un largo periodo de buen funcionamiento. En general, los mecánicos que se dedican al trucaje acaban especializándose en una determinada marca de motores, ya que de esta forma van aumentando su experiencia a medida que modifican y pueden comprobar después los resultados. Lo que ha sido bueno lo repiten después, y hasta se arriesgan a exagerarlo. Lo que ha sido malo no lo vuelven a repetir o lo hacen de otra forma. Es la eterna forma de proceder con la experiencia. Primera ley importante para los que os vais a dedicar al trucaje. Antes de trabajar con las manos es necesario trabajar con la cabeza. En efecto, antes de lanzarse a hacer modificación alguna, hay que conocer muy bien el motor con el que vais a trabajar y conocerlo muy bien a nivel técnico. Debéis proporcionaros todo tipo de documentación, ya sea procedente de la fábrica, de las revistas técnicas o de los libros que traten de ese motor en particular. Antes de trucarlo debéis conocer sus curvas características de potencia, par motor, etc. Todos los diámetros de carburador, difusor y la medida de los surtidores. Debéis conocer su régimen de giro, la velocidad del émbolo, el tamaño de las válvulas y lo que les separa del asiento, la medida del diámetro de los colectores, tanto en admisión como escape, y en fin, cuanta mayor y más exacta documentación podáis reunir sobre el motor que os ocupa, tanta mayor posibilidad tendréis de salir airosos y con éxito de vuestra tarea. Cuando ya lo tengáis todo en la cabeza, tendréis que decidir sobre el papel las modificaciones que se pueden llevar a cabo, y entre estas deberéis elegir las más convenientes de acuerdo con las características del motor y también con la mayor o menor intensidad con la que deseéis hacer el trucaje. Pues bien, todas estas operaciones hay que hacerlas antes de meterle mano al motor. No lo olvidéis, primero se trabaja con la cabeza y luego con las manos. En las figuras 1 y 2 podéis ver el resultado. Primero el motor tal como salió de fábrica y luego el aspecto exterior del mismo cuando ya hemos acabado el trabajo y hemos dejado sudores y muchas horas dentro de su culata y sus cilindros. Y ahora vayamos a exponer el plan que hemos seguido para desarrollar estos temas. Este libro está dividido en 11 capítulos. Los 8 primeros están dedicados exclusivamente a los trucajes que pueden realizarse en el motor, y los restantes hablan ya de pasada de los trucajes a que pueden ser sometidos los demás órganos de un automóvil, tales como los frenos y la suspensión, los cambios de velocidades y otros factores no menos dignos de tenerse en cuenta a la hora de conseguir buenas velocidades. Convendrá fijarnos primero en el motor, que es la parte donde específicamente se ven las cualidades de los mecánicos dedicados al trucaje. Para esta primera parte os reservo la segunda gran ley del trucaje. La potencia de un motor no puede ser aumentada nada más que en la misma medida en que se consigue aumentar su consumo de aire. Teniendo esto en cuenta, debemos de saber que el mayor consumo de aire solo puede producirse por alguna de las tres siguientes formas: por aumento de la cilindrada, por aumento de la presión media efectiva o por aumento del régimen de giro. Así pues, si ya conocemos todos los datos técnicos de un motor y todas sus características, tendremos que elegir para su trucaje cualquiera de estos aumentos o varios a la vez según las circunstancias. De esto nos ocuparemos en los capítulos que reseñamos a continuación. Aumento de la cilindrada. El aumento de la cilindrada solamente se puede llevar a cabo aumentando el diámetro de los émbolos y cilindros o aumentando su carrera, quizá uniendo dos motores o teóricamente añadiendo más cilindros, aunque esto se escapa de nuestras posibilidades, al igual incluso que un aumento sustancioso del diámetro. Todas estas cuestiones van a quedar reflejadas en el capítulo 1 llamado aumentos de cilindrada. Aumento de la presión media efectiva. La segunda posibilidad, y la más generosa porque nos proporcionará los mejores resultados, es el aumento de la presión media efectiva en el interior de las cámaras de combustión. Ello podemos lograrlo aumentando la relación de compresión, de lo que nos ocuparemos en el capítulo 2 llamado la relación de compresión, también mejorando la elaboración de la mezcla gasolina-aire, actuando sobre el carburador para que permita la entrada de mayor cantidad de esta mezcla. Podremos conseguir excelentes resultados, sobre todo si no estamos preocupados por el consumo. Y es de esperar que no, si hablamos de trucaje. También a veces nos puede ser posible aplicar sistemas de inyección de gasolina. Pues bien, todo ello lo veremos en el capítulo 3 llamado elaboración de la mezcla. También podemos cumplir la segunda ley del trucaje consiguiendo introducir mayor cantidad de aire combustible en el cilindro a base de forzar la entrada del aire, lo cual forma parte del capítulo 4, llamado aumento de la entrada de aire. Este capítulo tratará fundamentalmente de la sobrealimentación con la ayuda de compresores, ya sean turbocompresores o del tipo Roots o de paletas. También del diseño de los colectores de admisión y de los de escape, así como las pequeñas ganancias que pueden obtenerse al hacer desaparecer los filtros de aire y sus inconvenientes. Todo esto va descrito en el citado capítulo 4.
A continuación, las mejoras en el encendido que deben realizarse en todo motor trucado formarán la base del capítulo 5, de gran interés para lograr que el motor pueda rendir lo necesario pese a necesitar mucho mayor número de chispas por segundo. Aquí hablaremos de los encendidos electrónicos y de sus ventajas, y de la forma de aplicarlos, y también de las bujías que deberán ser sustituidas por otras de diferente grado térmico al trabajar el motor a mayor temperatura. Todo esto se verá en el capítulo 5 llamado el encendido. Por último, en el capítulo 6 se estudiará el circuito de aceite y la necesidad de su refrigeración para mantenerlo en condiciones óptimas de engrase en todas las piezas móviles que lo requieran. Este capítulo se llamará el engrase. Aumento del régimen de giro. Otro grupo de posibilidades que nos quedan para aumentar el consumo de aire a que hace referencia la ley segunda es la posibilidad del aumento del régimen de giro del motor. Cuantas más vueltas por minuto del volante, más aire habrá consumido y mayor será la potencia proporcionada. Así tenemos el capítulo 7, llamado aligerado de masas, en el que se estudia cómo hay que proceder para hacer que el motor pueda girar más rápido, y en el capítulo 8, llamado la distribución, todo lo relativo a las válvulas y la importancia de estas piezas en el mejor llenado del cilindro. Todo lo dicho hasta aquí con respecto al esquema de este libro corresponde a la parte concreta del motor y su trucaje. La otra parte está formada por los capítulos que estudian y hacen referencia a diferentes partes de la transmisión y de la carrocería. Y así tenemos el capítulo 9 dedicado a los cambios de velocidades, ya que si obtenemos mayor potencia y queremos traducirla en una mayor velocidad, algo tendremos que hacer para que los desarrollos del automóvil permitan hacer prácticas estas mejoras. En el capítulo 10, llamado los frenos y la suspensión, vamos a estudiar los problemas que el coche trucado puede plantear al haber aumentado su velocidad y su potencia, para mejorar los mecanismos de frenada o reforzar los elementos de la suspensión. Hablaremos pues del modo de hacer todo esto lo mejor posible. El capítulo 11, llamado varios factores, reúne toda una información breve de toda una serie de factores que influyen en el rendimiento de un vehículo, tales por ejemplo como el aerodinamismo y otras causas que afecten de alguna manera al trucaje, y también de la forma como hay que actuar para plantearse de una manera seria y consciente este trabajo, con una serie de consejos finales con los que acabaré la obra. Después de leer todo el libro, espero que saquéis la conclusión de que un motor verdaderamente es un gran conjunto de precisión. Todos sus mecanismos, desde sus más importantes piezas hasta las más humildes arandelas, solo tienden a lograr un objetivo: crear un automatismo perfecto de modo que todos colaboren al solo fin del máximo rendimiento, la máxima seguridad y la larga vida. Esto, naturalmente, cuando el motor se haya bien proyectado, como es el caso de la mayoría de los motores que salen de las fábricas afamadas que existen en la actualidad en el mundo. Nota del que está leyendo esto: los coches no son perfectos. Seguimos. Por esta razón, en la mayoría de los casos, la modificación o trucaje de cualquier órgano puede traer consigo el cambio de otras piezas cuyo buen funcionamiento está estrechamente ligado al común funcionamiento de todo el motor. Por estos motivos, no hay que centrar nunca un trucaje en una modificación concreta sin tener en cuenta concienzudamente a todas las partes que puedan ser afectadas por la nueva situación que se va a presentar. Esto es muy importante, y lo digo para que leáis todo el libro antes de pensar en hacer cosas dentro de un motor. No queráis cambiar el carburador sin saber qué pasará con las válvulas. Por otra parte, y ya para finalizar, quiero deciros que en la extensión de los capítulos hay grandes diferencias que vienen ocasionadas por la mayor o menor importancia del tema. No me ha preocupado la estética del libro, sino su utilidad práctica. Y evidentemente, en el trucaje de un automóvil de serie, donde más podemos intervenir es en el motor. Por ello le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y el mayor número de páginas. En fin, pongamos punto y final a esta ya larga introducción. Ya te digo que es larga, macho. Y dejémonos de más preámbulos. Como quiera que el tema del trucaje es deliciosamente apasionante, vamos con la mayor rapidez a entrar en el estudio de cada una de las partes que hemos descrito brevemente en esta introducción. Atentos pues, que empezamos.